continuar, pues voy a invitar a mi hermana Giovanna, ella también es miembro de la comunidad de Alianza Hermanos en la Fe, a que nos comparta un poco de su testimonio. ¿Sí? Aquí, valiente, mi hermana, va a compartir un poquito de su testimonio. Buenos días, hermanos. Yo soy Giovanna Chacón. Les voy a contar parte de mi caminar en el Señor. El Señor llegó a mi vida cuando yo tenía 15 años y fue muy misericordioso. Yo venía de tener en mi vida una vivencia un poco difícil familiar porque mis padres están separados y pues mi mamá luchaba por sacarme adelante y me dejaba encargada con una tía, ¿no? Y mi tía en sus carencias me encargaba con otra persona y esa persona durante muchos años abusó sexualmente de mí desde pequeña. Producto de esos desórdenes sexuales que conocí desde muy chiquita, desencadenó también problemas neurológicos y yo sufría de epilepsia. Llegué al Señor con 2 intentos de haber querido quitarme la vida, con pastillas, alguna vez con un cuchillo, y así me rescató el Señor. Dios sanó mi vida en un proceso de casi 17 años, sanó mi epilepsia. Hoy en día yo recuerdo eso y digo, Señor, tú lo permitiste para que otros vean que el Señor se puede glorificar y sanar esas heridas tan fuertes que se generaron en mi infancia. Me dio la capacidad de poder estudiar. A mí el neurólogo me dijo que yo no iba a poder ser profesional nunca, que si terminaba el colegio iba a ser un milagro. Yo soy profesional al día de hoy, soy odontóloga, por gracia de Dios. Pero aún viendo tanta misericordia de Dios en mi vida y después de 17 años de caminar en el Señor, un día me distraje, un día le di la espalda al Señor. No importa cuántos años tenga uno caminando al Señor, si no está atento, se cae. Y eso me pasó. Comencé a ver cosas que no eran, comencé a esconder las cosas, dejé de ser sincera con mis hermanos y a esconder. Quise hacer mi vida lejos de Dios porque ya no quería escuchar más la voluntad de Dios en mi vida, a pesar de lo mucho que yo tenía para agradecer a Dios. Me alejé, me acuerdo, un 1 de septiembre del 2017. Y fueron 3 años lejos de Dios en los que mi vida se perdió, caí en desórdenes sexuales, volví, hice lo que nunca había hecho en mi vida. Caí en borracheras, salía con mis amigas, iba a bares, me enfermé de todo, volví a convulsionar, enfermé lo que Dios había ya sanado en mi vida. Dentro de todo esa vida loca que comencé a vivir, decido pues formar una familia. Y decido formar una familia, pero sin Dios, sin valores cristianos, ¿no? Y es así como llega mi hijo Santiago. Cuando él nace, me di cuenta del vacío que había en mi corazón. ¿Qué podía dar yo como madre a mi hijo si todo lo que alguna vez yo recibí de Dios lo eché a la basura? Me acuerdo que con mucho orgullo, alguna vez un padre amigo mío me dijo, llama a Rocío. Y yo le decía, aun cuando mi hijo estaba enfermo, no lo voy a hacer. Pero el padre seguía yendo a mi casa y me decía, tus hermanos te siguen amando. A pesar de que tú hagas los pecados más rojos del mundo, tus hermanos te siguen amando. Y así fue que curiosamente, mientras revisaba mis chats, un 1 de septiembre me fui y un 1 de septiembre del 2020 llamé a mi hermana Rocío. Y el caminar no ha sido fácil, hermanos. Retomar el camino me ha costado bastante. Porque yo, habiendo recibido tanta gracia directa de Dios, yo abrí la puerta al demonio.
Es como que en una parte de la Biblia dice, cuando Dios libera tu vida, ¿no? Si tú abres la puerta ya no entra uno, sino entran 7. Yo había dejado de entrar la envidia, la codicia, los desórdenes sexuales, los malos pensamientos, el odio hacia las personas. Todas las cosas más feas habían entrado en mi ser. Ha sido una lucha mía, pero también sostenida con la oración de mis hermanos. Y el Señor ha ido obrando en mi vida. Me ha costado el dominar esta carne, acostumbrada a hacer lo que se le da la gana y bajar la cabeza y obedecer, escuchar la voluntad de Dios a través de mis hermanos, el volver a ser sincera, el no esconder, ¿no? Porque siempre era, le cuento a mi pastora, pero que no sepa nadie es más, ¿no? Comencé a decirle a mi pastora y a mi hermana responsable con sinceridad cómo estaba el estado de mi vida, para que Dios pueda ir obrando. Y el Señor en su misericordia ha ido sacando eso. Me ha costado muchísimo, muchísimo ser sincera, pero veo la gloria de Dios no solamente en mi vida, sino en la de mi hijo, en la de mi madre. A mi hijo le hicieron varios estudios y tenía una gran sospecha de que mi hijo tenía autismo, que era un niño Asperger, porque no socializaba, no era afectivo, no escuchaba a nadie, no seguía indicaciones de nadie, caminaba en puntitas, vivía su mundo, ¿no? De 20 ítems que son, mi hijo dio 18 positivos. Y ahí el Señor me zamaqueó a mi hijo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Yo soy tu Dios, yo te saqué a ti de una epilepsia. Puedo hacer mi gloria en tu hijo si tú lo crees y si tú comienzas a luchar contigo misma. Y así ha sido. Una lucha de fe contra mi mente y ver cómo Dios ha ido obrando. Y aunque parezca increíble, al día de hoy, como compartía en mi comunidad, les decía, Dios obró. Mi hijo pasó un examen psicológico en junio y no tiene nada, por gracia de Dios. De esos 18 que dio positivo, hoy no tiene ninguno, más que la travesura de un niño de 3 años. Y esa es gloria de Dios. ¿Pero qué cuesta? Cuesta todos los días orar, todos los días pedirle, Señor, trabaja mi mente, sigue sanando, que yo no piense mal nada de mis hermanos. A mí me compete mirar hacia adelante y hacia el Señor, no ver que si me saludó, si no me saludó, que si respiró, que qué cara trae. A mí no me compete eso, me compete mirar hacia adelante al Señor y seguir avanzando para Él, buscar yo cambiar para que de mi vida otro pueda cambiar, porque eso me enseñó a mí mami Juana. Yo el día que llegué al Señor no cambié por una hermanita que se paraba adelante de Dios, sino cambié porque vi el ejemplo puro de servicio, el ejemplo de amor. Y hoy en día yo digo, Señor, nos dejaste a todos acá en la Valla Alta, pero espero algún día que mi conversión lleve a otro a Dios. Pero Dios obra, pero hay que morir. Y eso no es fácil, dejar la vida vieja, tuve que separarme del papá de mi hijito y comenzar a vivir derechamente. Y no me arrepiento porque ahora soy feliz, hay paz en mi vida, hay paz y salud en la vida de mi hijo, hay paz y salud en la vida de mi mamá y aún en la del papá de mi hijito. Y eso solo lo agradezco a Dios, que solamente su misericordia viene obrando mientras uno va luchando con toda esta pobredumbre, ¿no? Y hasta el día de hoy, ¿no? Sigo luchando por ser la mamá que Dios quiere que yo sea para mi hijo, ¿no? Amén.